En el título del día de hoy es para hijos. Así que los invito a todos a abrir sus Biblias en Colosenses, en nuestro pasaje del día de hoy. Colosenses, capítulo 3, versículo 20. Hoy son algunas hojas más, pero no es que nos va a llevar más tiempo. Vamos a ir simplemente un poco más rápido en cada ítem para poder avanzar y definir, dejar establecido cuál es el mandamiento, cuál es el estándar de Dios para los hijos. Y aunque esto es todo para todos los cristianos, qué bueno que todos los niños que están aquí presentes también puedan captar y prestar atención al mensaje de Dios para ellos. Y si no, usted que es padre, usted que es abuelo, usted tiene que también estar atento a estos mandamientos para poder enseñarlo a nuestros hijos. Le agradezco al Señor también por un tiempo valioso que pasé en mi juventud estudiando el libro de Proverbios. Y una de las cosas que he hecho fue marcar versículo por versículo todos los consejos que hay para los hijos. Así que cuando empecé a estudiar este pasaje, usted va a ver que vamos a ver muchos pasajes en Proverbios, automáticamente la palabra de Dios, el Espíritu Santo me llevó al libro de Proverbios y es la base y la explicación del texto de hoy. Así que qué bueno que es desde jóvenes empezar a estudiar la palabra de Dios y pasar tiempo en ella. Vayamos entonces, Colosenses, capítulo 3, versículo 20, dice así la palabra de Dios: hijos, ya le habló al esposo, ya le habló a la esposa, y ahora continúa para que haya armonía en la familia, y se va a referir a los hijos. Y le dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Yo quiero que vayamos a un pasaje paralelo en Efesios, capítulo 6, versículo 1. Y eso decimos un pasaje paralelo porque habla exactamente del mismo tema y es el mismo autor y quiere decir exactamente lo mismo con diferentes palabras. Efesios 6.1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. En la hoja número 3 que ustedes recibieron hoy van a tener muchos pasajes. Ustedes cada semana reciben pasajes útiles. No siempre vemos todos los pasajes, pero usted puede profundizar en lo que dice con respecto al esposo y a la esposa en su casa con esos pasajes. Bueno, hoy vamos a verlos todos, al de los hijos, así que pueden tener, si no quieren buscar tanto la Biblia, usted tiene todos los pasajes allí en la hoja número 3. Bueno, entonces, ¿cuál es el mandamiento de Dios? ¿Cómo es que el hijo debe vivir su rol de acuerdo al patrón bíblico? ¿Cómo es que Dios espera que los hijos vivamos frente a nuestros padres? Y no solamente frente a nuestros padres, sino frente a nuestros mayores, aquellos que no solamente son nuestros padres, sino nuestros abuelos. Dice así: hijos. Hijos es un término que usa la palabra de Dios para designar a hijos sin limitarse a una edad. Está hablando de toda clase de hijos, no importa la edad que tengas, no importa en qué momento de tu vida estés, es hijos para designar a cualquier hijo y especialmente a aquellos que viven en la casa de sus padres. Ahora, ser hijo de cristiano, ser hijo cristiano, no de un cristiano, ser hijo cristiano, ser un hijo de acuerdo al patrón bíblico no es tarea fácil. Porque Dios espera de un cristiano que es hijo y tiene demandas para su vida. Así que no es nada fácil porque el Señor no quiere simplemente que seas un hijo. Dios quiere que seas un hijo cristiano, que te parezcas a Cristo, que vivas como un hijo de Dios. Una niña le entendió tan bien la dificultad de portarse bien que cuenta la historia de una pequeña niña que tuvo un muy mal día. Había hecho renegar a sus padres durante todo el día, se había portado muy mal. Así que ella estaba acongojada, sus padres la habían disciplinado, estaba acongojada al final del día y se arrodilló y oró al Señor. Y le dijo: Señor, yo sé que vos me estás escuchando y te pido, por favor, yo quiero ser una buena niña. Quiero portarme bien. Así que, por favor, ayúdame. ¿Podrías ayudarme en esto, Señor? Pero automáticamente esa niña empezó a tener un pensamiento en cuanto a lo difícil que era portarse bien. Y tenía el pensamiento de que a Dios le iba a costar que ella se porte bien. Así que, Señor, si ves que al principio no lo lográs, por favor, no te des por vencido. Seguí intentando. Bueno, esto ilustra un poco lo que es la carga de ser un hijo cristiano, de cumplir las demandas del Señor. El Señor dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Hijos,
obedeced a vuestros padres, porque esto es justo. Y el versículo 2 de Efesios 6 dice, honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa, para que seas de larga vida sobre esta tierra. Así que, ¿cuál es el mandamiento? Y vamos ahí al primer punto, punto 1, el mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? ¿Cuál es el modo de vivir de un joven, de un hijo? No importa la edad que tengas, la palabra es obedecer. El mandamiento es obedecer. Y esta vez no puse la palabra en griego, pero la palabra es hupokowo, que es una palabra compuesta y hupo es debajo. ¿Se acuerdan? Hupotazo, sujeción, ponerse debajo, aceptar el orden. Bueno, hupokowo es ponerse debajo, pero en vez de ponerse debajo para someterme, para aceptar un orden, es ponerme debajo para oír. Eso significa. Es decir, la obediencia no es otra cosa que oír atentamente. Eso es obediencia. Hijos, ¿qué espera Dios de ustedes? ¿Qué espera Dios de nosotros como hijos? Bueno, Dios espera que vos escuches las enseñanzas de tus padres atentamente, inteligentemente. Y yo quiero profundizar en esta noche en esta palabra que es obediencia, porque me ha llamado tanto la atención que Proverbios habla tanto de la misma palabra. Obviamente que Colosenses no fue escrito en el mismo idioma que Proverbios. Sin embargo, Colosenses usa esta palabra que acabo de decir, hupokawo, pero Proverbios usa otra palabra porque es otro idioma y es shamá. ¿Y qué significa esa palabra? ¿Cuál es el significado? Usted te encuentra en Proverbios que dice, oíd, hijos, la instrucción de vuestros padres. Escuchen atentamente, presten atención, no olvides mis mandamientos. Y todas estas palabras, oíd, hijos, es shamá, shamá, shamá. ¿Y qué significa esta palabra? Esta palabra es oír atentamente. No es la misma palabra que obediencia en el Nuevo Testamento. Así que quiero profundizar justamente yendo a Proverbios y vamos allí lo que significa, qué es lo que Dios espera de un hijo en la obediencia. Lo primero es oír, oír inteligentemente. Shamad, vamos a Proverbios. Vamos a pasar mucho tiempo en Proverbios, vamos a profundizar en la palabra de Dios. Proverbios 1:8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, obedece esta instrucción. No está la bendición en oír, está la bendición en obedecer. Pero esta palabra oye es obedecer. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Proverbios 6:20. Si usted no simplemente puede escuchar, yo le leo, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Entonces lo primero que nos dicen estos dos versículos es que obediencia implica oír, prestar atención, oír atentamente. ¿A quién? La instrucción de nuestros padres. Obviamente que la semana que viene vamos a hablar acerca de los padres, pero el hecho de que el hijo deba oír atentamente la instrucción de sus padres habla de que los padres están instruyendo a sus hijos intencionalmente. Hay una instrucción disciplinada, hay una instrucción planificada de parte de los padres en llevarles el mensaje del Señor, en instruirlos en los caminos del Señor. Pero el mandamiento, ¿cuál es? Oye. En segundo lugar, no desprecies el mandamiento de tu madre. Bueno, despreciar, lo que no debe hacer un hijo que obedece es despreciar el mandamiento. Y la palabra esa despreciar es bien figurativa, es correr. Correr con la mano, alejar. Un joven, cuando escucha los mandamientos de sus padres, ¿qué hace? No, papá, vos no sabés de esto. No, mamá, con esto no te metas. Bueno, Dios dice, no hagas esto. Esto es desobediencia, justamente es lo que no tenés que hacer. Hijos, no desprecien la dirección de tu madre. La palabra esa dirección es
estatutos. Miren, acá hay una implicación tremenda, porque el estatuto para el judío era la ley, el Pentateuco. Ahora, el Pentateuco era parte de la instrucción formal de un niño. Ahora, ¿cuál es la instrucción formal de un niño, de un joven en nuestra sociedad? Bueno, el colegio, ¿verdad? El secundario, la primaria, el jardín, luego la universidad. Es parte de nuestra instrucción formal. Ahora, hay muchos hijos que simplemente desprecian esa instrucción. Y vemos a madres y padres atrás de sus hijos para que aprueben esos exámenes, para que estudien, para que den el máximo esfuerzo. Dios dice, hijo, no desprecies este tipo de instrucción. No desprecies la dirección de tu madre. No desprecies la instrucción formal. ¿Por qué? Porque te guiarán cuando andes en el camino. Porque van a formar tu andar. Continuamos, Proverbios 4, versículo 1. Vamos a ir definiendo lo que es obedecer. 4:1 dice, oíd nuevamente, llamá, oíd hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Versículo 10. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Versículo 13. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque esto es tu vida. ¿Qué es obedecer? En primer lugar es recibir. Dice, hijos, oíd hijos la enseñanza de un padre y estad atentos. Es recibir, aceptar las palabras de nuestros padres. Versículo 10 dice, oye hijo mío y recibe mis razones. Bueno, Proverbios usa muchas palabras para hablar de instrucción. Ya vimos estatuto, la palabra dirección, que es la instrucción formal. Ahora vemos otra palabra, dice, recibe mis razones. Esto ya no es instrucción formal, lo que el joven debe aceptar, lo que el hijo debe aceptar. Las razones son las palabras de los padres que hablan espontáneamente en instrucción. Cuando están en el camino, cuando están viajando, cuando están comiendo, cuando hacen un comentario hacia alguna cosa, es la razón de mi boca. Son las instrucciones no formales de los padres y está diciendo, recibe mis razones. No las menosprecies, acéptalas. Tómalas como parte tuyo. Versículo 13 dice, retén el consejo y no lo dejes. Usted tiene que poner en el C, recibir. En el D tiene que poner, no lo dejes. ¿Qué es obedecer? No ceder, no dejar el mandamiento. Es decir, el joven que ha recibido instrucción de parte de sus padres y de repente está en medio de presiones, está en medio de dificultades y simplemente está entre elegir en seguir el consejo de papá y mamá, seguir el consejo del ejemplo de mis abuelos o simplemente ceder a la tentación, abandonar la instrucción. Bueno, la palabra de Dios dice que obedecer es no ceder, no aflojar, no sostener con flojura. Al contrario, versículo 13, guárdalo, porque esto es tu vida. La idea de guardarlo, ¿saben qué es? Es abrazarlo cerca del corazón. Usted puede anotar eso como comentario. Guárdalo. Usted tiene que poner eso en el E. Y guardarlo es ponerlo cerca del corazón. Quiero avanzar en lo que es obedecer. Capítulo 5, versículo 7. Tenga su Biblia abierta en Proverbios. Dice, ahora pues hijos, oídme y no os apartéis de las razones de mi boca. No se vuelvan atrás, no den marcha atrás, no tomen otro camino. Joven, vas a entrar en bifurcaciones cuando andes en el camino. Siempre que andes en el camino va a haber bifurcaciones. Y es la instrucción y las razones de aquellos que te enseñan el buen camino el que debes prestar atención para tomar el buen camino. Proverbios 10, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Proverbios 10, 1. Los proverbios de Salomón. Y el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. 13:1. 13:1.
El hijo sabio recibe el consejo del padre. Bueno, no solamente en el F, yo no sé si lo dije, pero es no os apartéis. Ahora vamos a ver en el G, Proverbios 10.1, 13.1, 15.20, que un hijo que obedece es descrito en la palabra de Dios como un hijo sabio. Hijo sabio. ¿Qué significa que un hijo es sabio? Un hijo que obedece es un hijo sabio. Es un hijo que ha adquirido inteligencia. La palabra es que es una persona diestra, que es una persona capaz, que es excelente, que es prudente, que es hábil. No es un hijo negligente, es un hijo con discernimiento. Sabe lo que está bien, sabe lo que está mal, él sabe conducirse en la vida. ¿Cuándo logra esto? Bueno, cuando obedece, cuando es un hijo sabio. Proverbios 23, versículo 22. Aquí son muchos consejos que el sabio está dando a su hijo. Pero el versículo 22 habla exclusivamente de la instrucción. Dice, oye a tu padre. Oye, nuevamente, oíd, oye, llama. Oíd atentamente, obedezcan a tu padre, a aquel que te engendró. Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabios se gozará con él. Por tanto, dicen algunas versiones, que se alegre tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. ¿Qué es un hijo obediente? Y estamos llegando a Proverbios allí, Proverbios 23, dice en el punto H, un hijo que obedece es un hijo que compra la verdad. Bueno, este pasaje es tremendo, porque hay algo que un hijo tiene que saber hacer, es comprar la verdad. ¿Qué es comprar la verdad? No solamente la verdad, sino la sabiduría, la inteligencia. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto de comprar la verdad? Y dice, y no la vendas. Es un joven que ha adquirido convicciones en la vida. No es un joven, no es un muchacho, no es una muchacha que se maneja por opiniones. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre opinión y convicción? Una opinión es algo que usted tiene que sostener. Bueno, yo pienso que estos son así y yo tengo argumentos para sostener esto de esta manera. Eso es una opinión, algo que yo sostengo. ¿Qué es convicción? Convicción no es algo que yo sostengo, es algo que me sostiene a mí. ¿Usted entiende eso? Una convicción es un estilo de vida. Es algo que me va a sostener en medio de las presiones más grandes de mi vida. Y esto es comprar la verdad y no venderla. ¿Qué significa comprar aquí? Comprar es adquirir. La idea es comprar un campo. ¿Y qué es lo que tiene que comprar un joven? La verdad, la rectitud, el entendimiento y las advertencias de su padre. Qué bueno cuando un joven recibe de esta manera. Bueno, esta es la manera que Dios pretende que un niño, que un joven obedezca a sus padres. Esta es la demanda. Proverbios 29.3. Proverbios 29.3 dice, el hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que frecuenta rameras perderá sus bienes. Bueno, ¿cómo es este hombre? Perdón, antes vamos a 28, porque si no vamos a saltear uno. 28.7. 28.7 dice, el que guarda la ley es hijo prudente. Un hijo obediente es descrito en la palabra de Dios como una persona prudente, alguien que sabe discernir. El hijo obediente alcanza entendimiento y lo lleva a comprender los caminos de la vida. De tal manera que cuando se encuentra nuevamente en la bifurcación de la vida, sabe qué camino tomar. Proverbios 29.3, ahora sí, el hombre que ama la sabiduría alegra a su padre. El hijo obediente, ¿qué hace? Ama la sabiduría. Ama la sabiduría. Y esa palabra amar se usa en la palabra de Dios para hablar de relaciones sexuales. Es decir, que es un amor apasionado, es un amor intenso. ¿Por qué? ¿Por el dinero? No, absolutamente. ¿Por la fama? ¿Por el ser popular? No, por ser sabio, por conocer y entender los caminos de la vida. Bueno, entonces, ¿qué es lo que espera Dios de un hijo? Y lo voy a decir rápidamente, que esté atento a la voz de sus padres, que no desprecie la instrucción de sus padres, que reciba las palabras y el consejo espontáneo de sus padres, que tome un compromiso de vivir en obediencia a la instrucción de sus padres, que no sea como que pasó un tren, que él guarde el consejo en el corazón,
que haga un excelente negocio comprando la verdad, pero sobre todas las cosas que sea prudente y ame la sabiduría. Esto es la definición de una persona que es obediente a sus padres. Esta es la demanda de Dios para los hijos. Ahora, para esto, ¿quién es suficiente, verdad? Lo más maravilloso de todo esto, de ser un hijo obediente, es que si hay alguien que ha sido obediente es Jesucristo. Y qué hermoso que los mandamientos del Señor nos llevan a la cruz, nos llevan al Evangelio, a Jesucristo. Porque Él sí fue perfecto. Hebreos, capítulo 5, versículo 8, no hace falta que lo busquen, yo se los leo. Hebreos 5, 8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. El Dios del universo se hizo hombre y fue obediente, fue un hijo obediente. Lucas, capítulo 2, versículo 51, dice, y descendió con ellos cuando Jesús era un niño, y volvió a Nazaret, siendo el Dios del universo, hecho hombre. Y la palabra de Dios es algo asombroso porque dice, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Cuál es la demanda? ¿Cómo podemos resumir la demanda de Dios para un hijo? Un hijo que obedece a sus padres, un hijo que vive de acuerdo al patrón bíblico, es un hijo que imita a Jesucristo. Esa es la clave. Es un hijo que imita al Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el modo de cumplir este mandamiento? El modo, vamos a Colosenses allí, en nuestro texto dice, hijos, obedeced a vuestros padres, y el modo es en todo, en todo, en todo. Bueno, ¿cómo es esto? Alguno puede decir, bueno, vos no conoces a mis padres, vos no sabés cómo es mi vida, quiénes fueron ellos, qué hicieron, nunca me instruyeron, nunca me leyeron la Biblia. La palabra de Dios dice, obedeced a vuestros padres sin excepción y en todo. El hecho de que debes obedecer a tus padres no tiene que ver con cómo son ellos, ni cómo fueron, ni si son cristianos o si no son cristianos. La palabra, el mandamiento de obedecer a nuestros padres no implica por cómo son ellos, ni las virtudes que en ellos hay, sino en la posición en la que Dios los puso. Porque el hecho de obedecer a nuestros padres, cuando entendemos que Él los puso como padres, sean como fuere, es obedecer a Dios cuando obedezco a ellos. Y esa es la idea. Esa es la idea de un cristiano que obedece, que se somete, de un cristiano que sabe ser hijo, aún cuando ya ha salido de casa. No es obediencia, pero cuando ha salido de casa, la obediencia se convierte en honra, en respeto, en reverencia. Entonces alguno podría decir, vos no conoces a mis padres. Bueno, el Señor dice, considera que yo los puse. Alguien que entendió esto fue José. ¿Usted recuerda eso? Bueno, él no tuvo tantos problemas con su padre, aunque su padre trajo gran conflicto en la familia. Y usted sabe eso, ¿verdad? Él hizo diferencia. Él hizo diferencia con sus hijos y eso trajo gran aflicción entre los hermanos, gran conflicto de tal manera que quisieron matarlo. Ahora él ya está en Egipto y él ya está exaltado por el Señor y ahora se encuentra con los hermanos. José, es tu momento de vengarte. José, es momento de soltar toda tu raíz de amargura. José, es tu momento de decirles todo lo que ellos hicieron mal, cuánto daño te hicieron, cuántas heridas profundas te dejaron. Bueno, ¿qué hizo José? Génesis capítulo 46, versículo 5 dice, ahora pues, no os entristezcáis. José, ¿qué estás diciendo? ¿No os entristezcáis? ¿Acaso hay perdón en tu corazón? ¿De dónde sale ese perdón? Dice, ni os pese el haberme vendido acá. ¿Cómo es eso? Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Quién me envió? Dios. Y el versículo 8 dice, así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. ¿Qué reconoce José en su vida? ¿Qué reconoce? Que Dios está por sobre todas las cosas. Y él acepta, se somete a esta condición en la que está, porque se está sometiendo a Dios. Así un hijo que honra a sus padres, sin importar cómo ellos son, está sometiéndose y humillándose bajo la poderosa mano de Dios. ¿Y qué va a ocurrir? ¿Cuál es la consecuencia de humillarse bajo la poderosa mano de Dios? ¿Cuál es la consecuencia? Que Él los exaltará. ¿Cuándo? Fuera de tiempo. Eso dice la Escritura. Ahora, hay límites. Y yo voy avanzando. Usted tiene que estar atento a su material. Hay límites. Y los límites en Hechos 5:29 dice que Pedro respondió junto con los apóstoles
es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cuál es el límite de esa palabra en todo? Bueno, hay un límite en ese obedecer en todo. Y el límite es cuando nuestros padres nos mandan o nos piden algo que va en contra de la ley de Dios, que deshonra el nombre de Dios. Y quiero ilustrar este punto porque es importante entenderlo. Por ahí alguno tiene alguna curiosidad particular, alguna pregunta de toda esta serie. Yo quiero que podamos tener alguna caja para poner preguntas y poder ir respondiéndolas de una manera privada tal vez, si se puede hacer público. Pero la idea es que podamos ser exhortados, pastoreados por la palabra de Dios en este consejo. Así que hay un hijo que por ahí puede tener alguna pregunta. Pero el punto es este. ¿Cuál es el límite de obediencia? Bueno, es cuando mis padres me mandan un mandamiento que va en contra de la voluntad, mejor dicho, de los mandamientos de Dios. Ahora, la ilustración es esta. Y esto también aplica para las esposas, estar sujetas a vuestros maridos. También hay límites. ¿Cuáles son esos límites? Bueno, hay una esposa, los límites están establecidos por Dios, no por nosotros. Eso es lo que quiero dejar bien en claro. Los límites están establecidos por Dios y no por nosotros. Hay una misionera que cuenta su testimonio. Una vez ella estaba embarazada, tenía hijos, estaba en una región donde se estaba persiguiendo el evangelio. Es una misionera activa, tiene muchos hijos, su esposo también ama al Señor y tiene el ministerio de ir por muchos lugares donde el evangelio no está alcanzado, donde el evangelio es perseguido, y ellos van y predican. Así que estaba ella embarazada con 2 de sus niños, de 7 creo que tiene, y ella estaba ansiosa por predicar el evangelio porque es una apasionada por el evangelio. Ahora, esta mujer de Dios, su esposo le dijo una mañana, tenían que pasar por un, ¿cómo se dice? ¿De país a país? Gracias, están todos atentos, bien. Por una frontera, Biblias, estaban traficando Biblias. Entonces, su esposo le dijo, mira, hoy quédate en casa porque no tengo buen presentimiento. Así que quédense en casa, vos quédate en casa, vos que estás embarazada. Así que ella dice, mira, yo no vine de la otra parte del mundo, ella pensaba esto en su corazón, no vine de la otra parte del mundo para quedarme en una habitación 4x4 y no servir para la causa del evangelio. Es más, Dios me manda a estar sujeta a mi marido, pero Dios me manda a predicar el evangelio a todas las naciones. Así que voy a ir. Así que el esposo trató de retenerla, trató de decirle, quédate, quédate, quédate. Así que fueron con sus hijos. Estaban pasando Biblias en la mochila de sus hijos, en ella misma. Y usted sabe qué pasó, ¿verdad? En la frontera, los soldados encontraron la Biblia, ¿dónde? En su esposa, en esta mujer. Les confiscaron todas las Biblias. Y luego de estar muchas horas demorados, los dejaron presos. Usted sabe lo que ha pasado mientras volvían al lugar donde estaban hospedados. Silencio absoluto. Silencio absoluto. Porque ella creía que estaba haciendo la voluntad de Dios. Y ella había establecido sus propios límites. Así que si un joven tiene que entender esto, los límites no están establecidos por nosotros, sino por Dios. Y el hecho de obedecer a Dios antes que a los hombres se aplica cuando es un mandamiento directo, cuando, por ejemplo, me mandan a incumplir alguno de los 10 mandamientos. Como por ejemplo, me mandan a golpear a alguien, cuando me mandan a robar algo, cuando me mandan a mentir. Entonces yo estoy en contra directa a los mandamientos establecidos por Dios. Bueno, eso quería dejar bien en claro en cuanto al modo de cumplir. Ahora vamos a ver lo que no es obedecer, y lo vamos a hacer también de una manera rápida, lo que no es obedecer y las consecuencias de no obedecer. Esto es muy importante porque si entendemos esto, vamos a poder enseñar e instruir bien a nuestros hijos. Así que vamos, antes de hablar de los beneficios de que trae la obediencia, vamos a hablar de qué es no obedecer de acuerdo a la palabra de Dios y cuáles son sus consecuencias. En primer lugar, no obedecer es necedad. No obedecer es necedad. 10:1 dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Necedad. La palabra necio es en realidad, se le dice el hijo gordo, el hijo tonto. Y parece gracioso, pero la idea es el hijo que no discierne nada, se come todo.
no tiene discernimiento, él no importa lo que ve en la televisión, él no importa lo que escucha, él no importa lo que hace, él es un hijo necio. No sabe discernir, no sabe lo que es bueno, no sabe lo que es malo, es un insensato. Escucha toda clase de música, ve todo tipo de programas, él navega por toda página de internet, él tiene todo tipo de conversaciones, participa en todo tipo de conversaciones, hace chistes en doble sentido, no tiene discernimiento, es un necio. Así lo describe la palabra de Dios. 13:1 dice que no obedecer es burlarse. 13:1, vamos allí a la palabra de Dios. Proverbios 13:1 dice, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el que no lo recibe es un burlador. ¿Por qué? Porque no escucha las reprensiones. Es un burlador. La palabra es hacer muecas, mofarse, desestimar, despreciar, no considerar. Es cuando escucha un mandamiento de sus padres, él simplemente lo desprecia haciendo muecas con su cuerpo. Eso es un joven o un hijo que no obedece. Proverbios 15:20 nos dice que no obedecer es menospreciar a los padres. Menospreciar a los padres. Lo tengo aquí, yo lo leo, dice 15:20. El hijo sabio alegra al padre, mas el hijo necio menosprecia a su madre. Menospreciar, no lo estima, no le da el valor que ellos merecen. Es un hijo necio, desobediente, que no vive de acuerdo al patrón bíblico. Ahora, para Dios esto realmente es algo importantísimo. El hijo que menosprecia a sus padres, que no escucha la reprensión, para Dios tenía una pena de muerte. Acompáñenme a Deuteronomio 27. Deuteronomio capítulo 27. Verso 16. Dice, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo, amén. Es una maldición el hecho de menospreciar a nuestros padres. No importa la edad que ellos tengan, no importa en qué etapa de nuestra vida estemos, el hijo que no obedece delante de Dios o que no honra a sus padres cuando ya tiene una familia formada y ha roto el pacto con sus padres en ese aspecto, es un hijo que es menospreciado, que es maldición para Dios. Continuamos. ¿Qué más es no obedecer? Proverbios 19. Versos 26 y 27. El que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. El que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza. Un hijo desobediente es, en primer lugar, y allí usted tiene que poner, es un hijo que derriba a su padre. Usted ve ahí, te dice roba a su padre, pero en realidad es que asola la casa de su padre, que lo lleva a la ruina a su padre, que lo derriba, que lo despoja. Y en segundo lugar, hace huir a su madre, que ahuyenta a su madre. ¿Qué es este hijo? Es un hijo violento. No sé si alguno puede entender lo que esto significa, una ilustración de lo que esto significa. Un hijo que se vuelve violento contra sus padres, que es irrespetuoso contra sus padres, que no se le puede hablar, que no se le puede decir nada, ahuyenta a su madre. Es un hijo desobediente. Y para Dios es maldito, porque esto es serio. Este es el estándar de Dios. ¿Cómo vas a hacer huir a tu madre? Se vuelve violento contra su madre, de tal manera que su madre debe oír. Su madre no le puede hablar. Su madre no se puede acercar a él. No le puede dar un consejo. No puede esperar nada de él, porque él ahuyenta a su madre. Y la Biblia dice que este hijo es un soberbio, que es vergüenza, que causa oprobio. Por último, ¿qué es no obedecer? Proverbios 20:20. Dice, al que maldice a su padre o a su madre, esto es tremendo, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Esto es una consecuencia, así que no me voy a adelantar, pero dice que Proverbios 20:20, no obedecer es maldecir a mis padres.
Si yo no obedezco, y cuando yo estoy casado, usted tiene que entender, de acuerdo a la posición en la que usted está. Si usted está bajo la casa de sus padres, la palabra es obedecer. Si usted ya no está bajo la casa de sus padres, la palabra es honrar, reverenciar. ¿Cuáles son las consecuencias? Vayamos a las consecuencias de no obedecer. Y nuevamente vamos a los mismos textos que vimos recién. Proverbios 10.1. ¿Cuál es la consecuencia? Proverbios 10.1 dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza. Tristeza de su madre. Y la palabra allí, tristeza, y yo leía esto y con gran conmoción, porque ¿qué pasa cuando un hijo no honra a sus padres como es debido? ¿Qué pasa cuando un hijo no obedece a sus padres cuando es debido? Es tristeza. La palabra tristeza es depresión. ¿Usted entiende que ser necio, despreciar a sus padres, causa depresión, tristeza al corazón de su madre, de su padre? Causa aflicción, congoja. Tenemos que examinar nuestra vida. ¿Cuál es nuestro trato como cristianos a nuestros padres? ¿Cuál es la manera en que los honramos y los reverenciamos? Proverbios 19:13. ¿Cuál es la consecuencia? 19:13. Dolor es para su padre el hijo necio. Dolor para su padre. Dijimos que es tristeza de su madre en primer lugar. En segundo lugar es dolor para su padre. Y la palabra dolor allí es ruina. Un dolor que lo lleva a la ruina a su padre. Si amas a tus padres, no deseas que estén en ruina, que estén en lo peor y en lo más bajo. Usted va a desear honrarlos, usted va a desear obedecerlos. Por último, en el mismo texto, dice que, 20:20, Proverbios 20:20, dice, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. ¿Cuál es la consecuencia de no obedecer? Se le apagará su lámpara. Esto es un eufemismo. Eufemismo es usar una palabra o una frase para decir algo de una manera más suave. Así que se le apagará su lámpara es, va a morir. Va a morir, es muerte. Se le apagará su lámpara. ¿De qué manera? En oscuridad tenebrosa, en oscuridad espantosa. Morirá de una manera espantosa. Morirá en aflicción. Morirá bajo el juicio de Dios. Morirá bajo las consecuencias de deshonrar a su padre. Por último, 29:1, Proverbios 29:1. Y por último, las consecuencias. Proverbios 29:1 dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, el hombre que se endurece en cuanto a las instrucciones de sus padres, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. ¿Cuál es la idea de esta palabra quebranto? Quebranto. Bueno, ahí usted tiene que poner quebranto. ¿Cuál es la palabra quebranto? Bueno, es reventar. La palabra literalmente es reventar. Es como una vasija que usted la revienta en 1000 pedazos. Y por eso dice, y no habrá para él medicina. No hay restauración para eso. Cuando usted es duro de corazón, cuando usted es duro de corazón, cuando usted no acepta la reprensión, cuando usted no acepta el consejo, cuando usted no es dócil, cuando usted dejó de aprender, para usted no hay medicina. Porque la medicina es justamente escuchar, oír, aprender, ser enseñable. No importa la edad que usted tenga. Si usted está aquí es porque usted tiene que ser semejante a Dios. Y Dios va a usar su palabra y la instrucción para hacerlo más semejante a Cristo. Ahora, si usted es duro, si usted dice, oh, yo ya lo sé todo, ¿quién me va a enseñar a mí? Tantos años hace que estoy en la iglesia, ¿quién me puede enseñar? Bueno, la Biblia dice, usted es un hombre de dura cerviz, una mujer de dura cerviz. Y usted, delante de Dios, va a ser quebrantado por no seguir siendo instruido en la palabra de Dios. Vamos rápidamente a los beneficios. Los beneficios de obedecer. Efesios 6:1-2 dice, hijos, obedeced a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. En primer lugar, te irá bien. En segundo lugar, larga vida. Cuando uno obedece, el beneficio es que usted le va a ir bien, porque el consejo de Dios nos hace ir por buen camino. Y el hecho de larga vida sobre la tierra, usted puede decir, bueno, yo conozco tantos que han obedecido, han tenido una buena vida, han sido piadosos en su hogar y han muerto jóvenes.
¿Y dónde está esto de larga vida? Bueno, la idea de larga vida no es tanto de larga vida, sino de una buena vida y de una buena esperanza de vida. Si yo soy un hijo contumaz y rebelde, que no escucha el consejo y va atrás de todo mal, usted está en peligro de muerte. Yo estoy en peligro de muerte, porque me va a llegar el mal por no seguir la instrucción. Y la muerte es segura. Si no es muerte física, es una muerte espiritual, es una muerte emocional. Hace poco hablaba con un joven que me estaba contando que había estado en las drogas y se miraba al espejo y me decía, yo era un muerto vivo. Un joven que estaba muerto en vida. Esa fue su descripción de su andar por no escuchar el consejo de sus padres, por no escuchar el consejo de Dios. Así que larga vida te irá bien. Proverbios 1:9. Proverbios 1:9. ¿Cuál es la bendición, el beneficio de obedecer a nuestros padres? Dice, honra, hijo, versículo 8, dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza. Ay, qué lindo esto. Y collares a tu cuello. La idea aquí también es lo que hablaba Damián hoy mientras presidía, de estos jugadores que ganaron y fueron honrados, homenajeados, recibiendo sus collares. ¿Con qué? Con sus medallas de oro. ¿Qué es esto entonces? Honra. La palabra es honra. Un hijo que obedece recibirá honra. Recibirá honra de parte de sus padres, recibirá honra de parte de sus contemporáneos, pero sobre todas las cosas recibirá honra ¿de quién? De Dios. De Dios. Proverbios 4:13. ¿Cuáles son las bendiciones de obedecer? Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo porque esto es tu vida. Si usted obedece, ¿cuál es el beneficio? Usted va a estar sustentado, usted va a poder estar formado por convicciones. Es el sustento de tu vida, usted tiene que poner ahí en el punto D, sustento de tu vida. Es lo que te sostendrá por el buen camino. Por último, ¿cuál es el beneficio? Y este es el que más me gusta. ¿Cuál es el último beneficio? Alegría para tus padres, gozo para tus padres. Qué lindo es cuando un hijo alegra el corazón de sus padres. Bueno, lo vamos a ver en Proverbios 10:1. Dice, el hijo sabio alegra al padre. Proverbios 15:20 dice, el hijo sabio alegra al padre. Proverbios 23:15 dice, hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. Alegra el corazón del padre. 23:25, cuando un hijo es sabio, dice, versículo 24, mucho se alegrará el padre del justo y el que engendra sabio se gozará con él. Por eso, alégrese en tu padre y tu madre y gócese la que te dio a luz. Ahora, ¿qué pasa si soy mayor? Usted tiene allí en el punto 5, ¿qué pasa si soy mayor? Proverbios 23:22, allí usted recién acabamos de leer. ¿Cuál es el consejo de Dios? Si yo ya estoy fuera de mi casa, ¿cómo puedo obedecer a mis padres? Bueno, la palabra allí, como les había dicho, es honrarlos. Y dice, oye a tu padre, considéralo. Él ya ha pasado años, él ya tiene arrugas en su rostro, pero esas arrugas no vinieron gratis. Él ha pasado, ahí se ha equivocado mucho y ha acertado muchas veces. Él puede aconsejarte, oye a tu padre, oye a tu padre. No lo menosprecies. Aquel que te engendró, no olvides eso. Y cuando tu madre envejeciere, cuando ella se hiciere lenta en su andar, cuando no sea tan rápida en su mente, no la menosprecies. No la menosprecies. O aquellos que son hijos de padres mayores, sea agradecido, hónralos, nunca olvides. Hay una película que creo que se llama Hombres de Honor y habla de la relación de un padre y un hijo y es de un hombre negro que creo que fue el primer hombre que fue buzo, o el primer hombre negro que fue buzo. Es una muy buena película y hay algo que él tenía como lema en su vida: un hijo nunca olvida.
Un hijo nunca olvida. Y esta es la idea del texto. Un hijo nunca olvida. Cuando sus padres son viejos, cuando sus padres son mayores, cuando se han hecho lentos, ellos nunca olvidan. Son agradecidos y siguen honrando. Mateo 15:14 nos cuenta de un encuentro de Jesús con los fariseos. Y los fariseos decían, se excusaban, habían dado mandamientos nuevos, diciendo, mirá, papá, mamá, no te puedo ayudar, porque todo lo que tengo para ayudarte es para la ofrenda, es para la casa de Dios. Así que se excusaban de esa manera, y el Señor dice, ustedes están olvidando uno de los mandamientos más importantes. De hecho, honrar a nuestros padres y obedecerlos es el quinto mandamiento. Y los mandamientos están divididos en dos, los 10 mandamientos. Los primeros 4 se refieren a mi relación con Dios. El resto, los últimos 6, se refieren a mis relaciones sociales. Y la primera relación social en la cual yo estoy involucrado es en cuanto a mis padres. El número 5 dice, honra a tu padre y a tu madre. Así que ellos estaban invalidando esta ley, estaban incumpliendo esta ley porque en teoría ellos estaban sirviendo a Dios. Y el Señor dice, no me sirva de esta manera. Primero serví a tus padres. Ayuda a tus padres. Ocúpate de ellos. 1 Timoteo 5:4. Vamos a ver la palabra de Dios. 1 Timoteo 5:3. Si no puede leerlo aquí. Dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Versículo 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Usted entendió este versículo, verdad? No necesitamos mayor comentario. Último, la razón del mandamiento. Y con esto terminamos. La razón del mandamiento. Usted tiene que poner allí Colosenses 3:20 dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Porque, ¿cuál es la razón del mandamiento? Porque esto agrada al Señor. Agrada al Señor. La palabra allí es acepto delante del Señor. Y la idea es, esto es lo que el Señor espera de ustedes. Como hijos que son cristianos, ustedes tienen que vivir su relación con sus padres, con sus abuelos, de esta manera. ¿Cuánto tenemos que aprender? ¿Cuánto el Señor nos ha instruido? ¿Cuánto el Señor nos ha reprendido en esta noche? Quiero terminar con una cita de John MacArthur. Dice, de la misma manera que se complace con su propio hijo, Dios quiere sentirse complacido con sus otros hijos. Muchos jóvenes luchan buscando la voluntad de Dios para su vida. La obediencia a los padres es el lugar correcto para comenzar a encontrarla. Hermanos, ¿qué les parece si como iglesia, como miembros de este lugar, empezamos a vivir de esta manera? Honrando a nuestros padres, obedeciendo a nuestros padres y teniendo en gran estima a nuestros mayores. Oramos y terminamos. Padre, te doy gracias por tu palabra, que ha sido de tanta instrucción para nuestras vidas, para mi vida personal, para mi familia, pero Señor, para toda la congregación. Señor, no queremos ser cristianos de labios, honrarte, Señor, por las cosas que hacemos. Queremos agradarte y honrarte por lo que somos. Y Padre, qué hermoso es que podamos manifestarlo a aquellos que tanto amamos, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros mayores. Señor, sabemos que tenemos que pedirte perdón en muchas ocasiones y recurrimos a tu gracia, a tu misericordia. Perdónanos, Señor, y ayúdanos en humildad a encarrilar nuestras vidas. Qué bueno que es cuando tú nos hablas, Señor, porque nos das una nueva oportunidad para ser fieles y que las próximas generaciones nos hacen fieles. Oh Padre, que podamos plantar nosotros árboles para el beneficio de las siguientes generaciones. En el nombre de Jesús. Amén.